buenos días, muy buenas tardes, iglesia, Dios les bendiga. Es un gozo muy grande poder estar aquí en la presencia del Señor una vez más para compartir su palabra, para compartir lo que Él nos ha regalado para este nuevo día. Como dice su enseñanza, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Aquí estamos, firmes, valientes en el Señor, perseverando hasta el fin, como dice su palabra en Mateo capítulo 24, versículo 13, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y creemos y entendemos que somos de los salvos, así que perseveramos hasta el fin, guerreamos hasta el fin, batallamos en su presencia. Yo le invito a que abra usted su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 45 en adelante. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 45 en adelante, dice la palabra del Señor. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te di que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Padre de la gloria, yo te alabo, Señor, bendigo tu santo nombre. Gracias por esta palabra, gracias por la vida de Natanael, gracias por la vida de Felipe. Gracias, Señor, por haberlo llamado y por habernos permitido, Señor amado, aprender tantas cosas, Señor, de tu palabra. Ahora, Dios del cielo, te quiero suplicar que tu Espíritu Santo sea tomando el control de esta predicación, de este tiempo de estudio bíblico, de reflexión bíblica que vamos a tener, Señor amado. Yo te doy gracias porque tú, en medio de toda tormenta, en medio de toda circunstancia, eres nuestra esperanza. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, hoy vamos a estar viendo y analizando un tema que lo he querido llamar el alivio para la desesperanza. El alivio para la desesperanza. Estamos en épocas donde la verdad muchos se sienten en desesperanza. Se sienten con esa falta de esperanza, en desilusión, en desaliento. ¿Qué es la desesperanza? Es un estado de ánimo en que se ha desvanecido la esperanza. O sea, tiene que ver con un estado de ánimo donde ya no conservas esperanza alguna. Desesperación, o sea, alteración extrema del ánimo. Esa desesperanza también está muy arraigada y está muy comunicada con la palabra desaliento. ¿Qué es el desaliento? Decaimiento del ánimo, desfallecimiento de las fuerzas. Ok, en estos tiempos donde hemos estado apartados, hemos estado alejados tal vez por el distanciamiento social, es muy normal ver la iglesia con desesperanza y con desaliento espiritual. Obviamente no lo estamos hablando a nivel físico. A nivel físico hay muchos factores que nos pueden dar desesperanza o que nos pueden dar desaliento. Pero a nivel espiritual también hay un desaliento tal vez por la adoración, un desaliento tal vez por el estudio de la palabra, un desaliento por la búsqueda de Dios y de todos sus designios. Hoy vamos a mirar eso un poco, vamos a mirar cómo es que Dios está a cargo y cómo es que Dios está allí en medio de ese desaliento y de esa desesperanza. Cuenta la anécdota, nos cuenta la historia sobre Martín Lutero. Alguna vez Martín Lutero se sentía muy desanimado, muy triste.
Y se sentía triste porque él decía, veía mi pecado propio, decía Martín Lutero, veía mi pecado propio, veía el pecado de la congregación, veía el pecado de la humanidad y la falta de sensibilidad por el amor de Dios y por todo lo que es santo, que entró en un desánimo, entró en un desaliento impresionante. Cuando él entró, Martín Lutero entró en ese desaliento, dice que un día estaba sentado en su casa y salió su esposa de la habitación vestida de luto, completamente de negro, vestida de luto y con una cara demacrada, muy triste. Martín Lutero le preguntó, ¿y para dónde vas? Ella le dijo, voy para el velorio de Dios. Dios ha muerto. Martín Lutero, pero ¿cómo se te ocurre? Dios es infinito, Dios es poderoso, Dios no muere, Dios es inmortal, Él es todopoderoso. Y ella le preguntaba, ¿en verdad Dios no muere? Y él le dice, no, Dios no puede morir. Tan cierto como que hay Dios, es que Dios no puede morir. Y ella le responde, ¿y entonces a qué se debe tu desaliento? ¿Y entonces a qué se debe tu estado de ánimo? Dice que Martín Lutero comprendió la sabiduría de su esposa. En ese momento entendió que su esposa era sabia y que él no tenía por qué estar en esas condiciones. Le tocó levantarse y volver a cobrar ánimo, porque Dios no se había muerto, porque Dios seguía vivo y su esposa se lo había declarado de una forma muy especial. Aquí estamos viendo a un hombre llamado Natanael, que fue evangelizado por un hombre llamado Felipe. La palabra de Dios nos menciona que estos dos hombres eran amigos. De hecho, usted no va a encontrar la palabra Natanael sino en el Evangelio de Juan, como uno de los apóstoles. En los otros evangelios es conocido como Bartolomé. Es la misma persona. De hecho, Bartolomé no es un nombre. Bartolomé. Bar significa hijo de Ptolomé. Entonces, posiblemente cualquier persona lo podía conocer como Natanael Bartolomé. O sea, Natanael, hijo de Ptolomé. Es como el mismo caso que sucede con el ciego Bartimeo. Bar, hijo de Timeo. La Biblia no menciona cuál era el nombre original. En este caso, la palabra nos está diciendo Natanael y Bartolomé son las mismas personas. Y cuando usted mira los otros evangelios, muestra que Natanael y Felipe tenían una amistad prácticamente, básicamente inseparable. Inseparable. De hecho, me parece que la mejor muestra de la amistad que tenían entre Bartolomé o Natanael y Felipe es la forma en que cuando Felipe encuentra a Jesús, cuando Felipe tiene ese encuentro, ese contacto con Jesús, estaban por los lados de Galilea, estaban en Galilea, en la provincia de Galilea, y cuando Felipe tiene ese encuentro con Jesús, lo primero en lo que piensa es, yo le tengo que compartir a Natanael de esto tan hermoso que acabo de encontrar, de esto tan precioso. Entonces Felipe hace el papel de evangelista. ¿Pero evangelista de quién? En primer lugar, entonces vemos que este evangelista es un muy buen amigo. Tuvo el mejor gesto de amistad, que fue presentarle el evangelio. Felipe le presenta el evangelio, pero ¿cómo lo encuentra? Dice que lo encuentra, dice que cuando Felipe va y le presenta y le dice, mira, acabo de encontrar a Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Natanael lo primero que dice es, ¿y es que de Nazaret puede salir algo bueno? Y es ahí donde empezamos a ver a un hombre que había perdido la esperanza, a un hombre que estaba desalentado. Le están diciendo que acaban de encontrar al Mesías, le están diciendo que acaban de encontrar al Dios Todopoderoso y lo encontró en un desaliento bastante interesante. Lo invita, entonces, Felipe, ¿qué es lo que hace? Me llama mucho la atención porque la invitación de Felipe es crucial acá. Felipe cuando se encuentra con un hombre que está desalentado, cuando se encuentra con un hombre que no tiene esperanza, que no está conservando ya la esperanza, que ha perdido tal vez la esperanza, no sé, la mucha esperanza, enseguida analizaremos los diferentes factores para la desesperanza,
¿verdad? Pero cuando Felipe se encuentra con este estado de ánimo, lo único que Felipe dice es, ven y ve. Miren, es impactante lo que Felipe está haciendo acá. Felipe no se pone a discutir. Felipe no se pone a pelear. No, pero mire, es que es de Nazaret. Y no, es que él no era de Nazaret. Él fue criado en Nazaret, pero él nació fue en Belén. Pero mire, Natanael, hágale, animes. No, 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 no. Simplemente Felipe le da la forma más simple para que él pueda recuperar su avivamiento, su fuerza. Cuando tú te encuentras con una persona que no tiene esperanza, con una persona que está desalentada, que ha perdido ya, que tiene decaimiento de ánimo, mira, muchas veces tú no vas a poder levantarle el ánimo, pero sí le puedes presentar y le puedes dar la oportunidad de que se acerque a aquel que le puede levantar el ánimo, a aquel que es el alivio para la desesperanza. Entonces, Felipe lo que dice es, ven y ve, mírelo por sus propios medios. Y cuando usted se encuentre con él, ya veremos entonces qué sucede. Ahora, ¿qué le pudo haber causado la desesperanza a Natanael? ¿Qué lo puede tener así? En primer lugar, puede ser la mucha espera. Ah, pero es que cuánto tiempo habían esperado a ese Mesías. Pero es que cuánto tiempo habían esperado al Salvador del mundo y el rey de Israel y el que iba a venir a sacarlos de esa opresión romana y seguían viendo ahí tanta y espere y espere. Y entonces obviamente viene la duda, viene la debilidad, los pensamientos de que ya no va a venir, de que ya no va a llegar. El primer factor que nos puede causar la desesperanza es la mucha espera. Nosotros también estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos las evidencias y vemos las situaciones. Sin embargo, el tiempo sigue pasando y eso nos puede causar una desesperanza espiritual, un desaliento espiritual impresionante. Ahora, si a eso le agregamos la maldad de los hombres, los romanos estaban encima cada vez oprimiendo, cobrando impuestos. Los mismos judíos se habían convertido en clases sociales, en clasistas, se habían convertido, los mismos religiosos se habían vuelto una gente legalista que no servía sino para hablar de sus propias leyes humanas. Los sacerdotes, los fariseos se habían pervertido, habían corrompido las cosas. ¿Y qué podía pensar Natanael de todo esto? Ya no hay gente buena. ¿Ya para qué viene un Salvador? Y cuando uno mira su condición actual, tenemos hasta iglesias corrompiéndose tras dinero, iglesias desesperadas por abrir en esta época solamente porque sus arcas, porque su economía ha llegado a la quiebra. Pero no vemos personas, no vemos muchas personas tal vez preocupadas por la predicación del Evangelio, por la expansión del reino, por la expansión de la palabra de Dios, por esa pasión, con esa pasión de predicar el Evangelio. Y uno dice, Señor, por Dios, ¿a qué horas se descontroló, se invirtieron los fines, los propósitos de la nación? ¿A qué horas nos desviamos de la predicación y la expansión del Evangelio para estar hablando de puestos políticos, de posturas políticas? ¿A qué hora la iglesia de Cristo se desvió de su objetivo principal? Y eso causa desesperanza cuando vemos la condición, cuando vemos la situación, la maldad de los hombres. Pero también en tercer lugar, otro factor que puede afectar y que puede causar la desesperanza es la rivalidad entre hermanos. Felipe y Natanael eran de Caná de Galilea. Pertenecían a la provincia de Galilea, a una ciudad llamada Caná. Ahora, en esa misma provincia de Galilea, también más abajo, estaba Nazaret. Y era muy probable, y aún los historiadores dicen, que habían ciertas contiendas, ciertos choques entre las mismas ciudades de la misma provincia. O sea, posiblemente había cierto recelo entre los nazareos y los cananeos, y los cananitas, los de Caná de Galilea, contra los de Nazaret. Y posiblemente también así, con la tierra, con las otras ciudades que tenían que ver con Galilea.
Habían varias y posiblemente habían conflictos. Conflictos internos, conflictos entre los mismos israelitas, conflictos entre el mismo pueblo de Dios. Y cuando tú miras eso, eso también causa desesperanza. Pero Señor, por Dios bendito, ¿qué pueblo vas a venir a salvar? Si estamos peleando los unos contra los otros, si estamos agarrados, si estamos en conflicto, en pelea, en batalla, todo el tiempo, peleando tal vez por, tú eres santo, tú no eres santo, yo soy más santo que tú, yo estoy haciendo las cosas más como a Dios le gusta que a ti. Cuando hay conflictos internos dentro de la misma iglesia, dentro del mismo pueblo, cuando vemos que medio pueblo se está comiendo al otro medio, y estamos hablando del pueblo de Dios, cuando vemos que hay usura, que hay robo, que hay tantos pecados dentro de la misma congregación y que nos estamos acusando y nos estamos mordiendo y nos estamos comiendo los unos a los otros, eso causa desesperanza. Ay, Señor Jesús. Y así es que vamos a llenar la tierra del conocimiento de tu palabra. Y así es que vamos a llegar a las naciones. Ok, entonces es posible que eso hiciera que se dudara que existían ciertas, que ya Jesucristo, que ya el Mesías iba a volver, que ya el Mesías iba a regresar. Ok, entonces aquí encontramos a un hombre llamado Natanael que había perdido la esperanza, que estaba desalentado ya, que estaba cansado de esperar al Mesías, que estaba cansado de rogar, vuelve ya, Señor, vuelve ya, ven y libéranos. Y vemos un hombre entonces allí guardando su integridad. Y es interesante porque cuando Jesús lo ve, nos confirma de que a pesar de que había desesperanza, a pesar de que había desaliento, él conservó su integridad como hijo de Israel, como hijo de Dios. Ojo con esto, dice el versículo 47, cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¡Wow! Y esto me llenó de motivación, me llenó de ánimo porque la palabra está diciendo, este hombre conservó hasta el final su postura. Mire, la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 24, versículo 12, dice que debido a la maldad de los hombres, que debido a la maldad, por haberse multiplicado la maldad de los hombres, el amor de muchos se enfriará. Pero también dice en el versículo 13, el versículo contiguo, dice en el versículo 13, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Ok, está diciendo, sí, es posible que el amor de muchos se enfríe. Y aún con todo y eso, hay que perseverar. Porque la salvación es para todos aquellos que perseveren hasta el fin, que guerreen. Y mire, aquí estamos viendo un hombre que pudo pasar por momentos de frialdad espiritual, por frialdad, por desesperanza, perdió la esperanza, perdió el anhelo, pero eso no quiere decir que se va a entregar al pecado, eso no quiere decir que se va a regar a pecar, que se va a regar a hacer maldad. No, cuando Jesús lo vio, a pesar de que era un hombre que ya no tenía la esperanza de que llegara el Mesías, a pesar de que era un hombre que había perdido la motivación, Jesús dice, ese hombre es un verdadero israelita en el cual no hay engaño alguno. Que Jesús pueda decir de nosotros lo mismo, que cuando nos vea Jesús pueda decir, sí, yo sé que has pasado por momentos de frialdad espiritual. Sí, yo sé que has pasado por momentos donde estás bajito espiritualmente. Eso no quiere decir que te tienes que ir a fornicar. Eso no quiere decir que te tienes que ir a mentir. Eso no quiere decir que el pecado se adueñe de tu alma. Que el pecado se adueñe de tu cuerpo. No. Entonces, cuando estoy bajito espiritualmente, tengo que irme a beber. Tengo que tomarme unos tragos. Tengo que engañar. Tengo que mentir. Tengo que... No. Una cosa es estar bajo espiritualmente. Una cosa es estar con desilusión, con desaliento. Tal vez no quieras orar hoy. Eso no quiere decir que entonces vas a cambiar la oración por un pecado.
Tal vez no quieras leer la palabra de Dios hoy. Eso no quiere decir que tienes que hacer todo lo contrario a lo que la palabra te manda. Natanael es el ejemplo de un israelita que aunque se cansó, se agotó de esperar, siguió conservando sus principios. Y cuando Jesús lo encontró, lo llamó. Lo llamó y le dijo, ven, pertenece a mis 12. Ven, pertenece a mi pueblo, ven, pertenece a mis escogidos. No porque hayas conservado la esperanza, no porque hayas conservado el aliento, no porque hayas perseverado en estar ahí orando firme, el fuego estaba ahí. No por eso, sino porque fuiste fiel, porque fuiste honesto, porque en ti no se encontró engaño, porque no diste pie al resbaladero, como dice tu palabra, como dice la palabra. No diste pie al pecado. Entonces, a esa persona es a la que Jesús llama. Mire, es importante esta primera parte. ¿Por qué? Porque es que nosotros queremos ser llamados por Jesús. Yo quiero ser llamado por Jesús, pero a veces mi aliento desfallece. A veces mi aliento, mi fuerza, mi impulso desfallece y en esta época es muy normal. Mucha gente nos está diciendo, nos está contando, no, es que estamos desalentados, estamos desanimados porque ya nos extrañamos, ya deseamos vernos, abrazarnos, tener un culto bien especial donde, wow, la bomba. Yo creo que estamos esperando todos ahora en septiembre que nos vamos a poder congregar, nos vamos a poder reunir por primera vez y yo creo que estamos listos para esa fiesta, para hacer bulla y para glorificar el nombre de nuestro Cristo Jesús. Sí, tal vez en esta época estamos un poco desalentados, eso no justifica el pecado. Bajo ninguna circunstancia eso justifica que la iglesia esté cayendo en pecado. El pecado es otro cuento, es otra cosa. Entonces, Jesús no habita en medio del pecado, pero sí habita en medio de la desesperanza. Cuando Natanael le dice, en el versículo 48, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, mire estas palabras de tanto amor. Mire el amor que está detrás de estas palabras de Jesús tan impresionantes. Cuando Jesús le dice, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Y ese yo te vi significa yo estaba contigo. Yo estaba ahí. Ahora, ¿cuál es el impacto de la higuera? ¿Qué significa eso? Que antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. No es que cuando Felipe lo llamó, él estaba debajo de una higuera. No, no es eso. Antes de que Felipe lo llamara, cuando él estaba en la higuera, o sea, la higuera para los judíos, una higuera para los judíos era un símbolo de paz. Una higuera era el lugar, como también lo llamaban las hojas de parra, eran hojas muy grandes. Entonces los judíos acostumbraban a meterse debajo de la higuera o de la mata de parra, se metían allí y allí tenían tiempos de paz, tiempos de meditación, tiempos de concentración, tiempos de hablar con Dios, tiempos de discutir con Dios, tiempos donde hablaban y meditaban grandemente. La mata de higuera para ellos era símbolo de paz, de tranquilidad. De hecho, la Biblia menciona que cuando Jonás estuvo predicando en Nínive, Dios le construyó, Dios le hizo, le formó una higuera donde él se pudo meter debajo de la higuera y estuvo allí contento porque Dios le había dado la higuera para darle sombra. Y cuando menos piensa, la higuera se quemó. Y entonces, lo cual quiere decir que Jonás había encontrado paz en ese lugar y luego Dios le quitó la higuera y ya no tenía dónde esconderse. Ya volvía otra vez a pelear contra el sol, ya volvía a pelear otra vez contra la sed, contra la dificultad. En otras palabras, cuando hablamos de que la hoja de parra o la higuera era un lugar de paz, un lugar de concentración y meditación y de hablar con Dios, estamos hablando que la higuera se convertía para cualquier judío en el cuarto de guerra. Los que han visto la película saben de qué estamos hablando. La higuera era el lugar de oración, el cuarto de guerra de Natanael. ¿Y sabe qué le está diciendo Jesús?
y yo estaba ahí. Y en ese cuarto de guerra que tú lloraste, y en ese cuarto de guerra donde tú te escondiste, y donde perdiste la esperanza, y donde clamaste a mí para que yo te respondiera de una u otra forma, donde fuiste poco a poco enfriando tu vida espiritual, en ese cuarto de guerra yo estuve ahí. Yo te vi, yo te acompañé en cada oración que tú hacías. Y aunque tú no me sentías, yo estaba ahí. Tuve la oportunidad esta mañana en mi devocional de escuchar una canción con la que no estuve de acuerdo, porque decía, me has quebrantado, me has tocado, pero llega una parte donde la canción dice, me siento olvidado. Me siento olvidado porque te hablo en mi habitación y siento que no me escuchas. Y yo pensé dentro de mí, yo le tengo que dar tantas gracias a Dios porque yo, cada que le hablo a Dios, yo siento que Él me escucha. Y puedo estar en pecado. Y le pido perdón y Él me escucha. Eh, pero estoy seguro que Dios no habita en medio del pecado. Si tú no pides perdón, Él no te va a escuchar, Él no va a estar ahí. Dios habita en medio de la desesperanza, pero Dios no habita en medio del pecado. Si tú no estás sintiendo, si tú no estás teniendo la presencia de Dios, no es porque estés frío espiritualmente. Posiblemente tiene que ver es con tu pecado. Con el pecado al que tienes que renunciar, arrepentirte, pedir perdón, ser sano de tu pecado. Pero en medio de la desesperanza, en medio de la desilusión, a aquel que perdió ya toda posibilidad, que perdió toda ilusión, a aquel lo acompaña Dios. Y aquí me está diciendo, yo te vi cuando estabas ahí en ese cuarto de guerra. No era solo que Jesús lo hubiera visto allí, sino que conocía lo más profundo del corazón de Natanael, de sus batallas, de su desesperanza, de su desaliento, perdón, de su desaliento, de sus luchas por permanecer en santidad. Sí, a veces te cansas y te agotas, Señor, ya no aguanto más, pero sigo luchando, dame fuerzas para permanecer en santidad. Y Dios viene y te dice, yo estoy contigo, yo estoy ahí, yo te acompaño, yo soy tu fuerza, yo te levanto. Alguien dijo respecto a este encuentro, yo quiero leerle esto que alguien dijo respecto al encuentro de Natanael con Jesús, de lo que pensaba Natanael tal vez al encontrarse con Jesús. Y escucha estas palabras. Natanael pudo haber dicho, aquí hay alguien que comprende mis sueños, un hombre que conoce mis oraciones. Aquí hay uno que ha contemplado los anhelos más íntimos y secretos que yo ni sé expresar con palabras. Aquí hay un hombre que puede traducir los suspiros inarticulados del alma. Escuche eso, qué hermoso. Así lo pudo haber expresado Natanael. Este hombre no puede ser más que el ungido de Dios, que nos había prometido y nosotros le estábamos esperando. Eso fue lo que encontró Natanael en Jesús. Alguien que logró entender su alma. Alguien que logró penetrar en su corazón. Es que el hecho de que Jesús le haya dicho, yo estaba ahí debajo de la parra contigo, yo estaba ahí, le da nueva esperanza, nuevo aliento. Un encuentro con Jesús es el alivio, es la solución para la desesperanza. Es para volver a coger fuerzas, es para volverse a levantar. Ahora viene Jesús y le dice, porque te dije que te vi, porque te dije que estabas ahí, creíste. Lo que vas a ver de aquí en adelante. Y viene y le toma como ejemplo, respondió Jesús en el versículo 50 y le dijo, porque te dije te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis al Hijo, dice, veréis, perdón, el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y los ángeles que suben y bajan, está haciendo referencia a Génesis capítulo 28, donde dice que Jacob, el padre de Israel,
Jacob venía desalentado. Jacob venía con desesperanza. Jacob venía con desaliento. Venía angustiado porque venía huyendo de su hermano Esaú. Ya estaba cansado en medio del desierto, estaba agotado. Y en un lugar llamado Betel, y en un lugar donde encontró una piedra, dice que tomó esa piedra y era tanto el cansancio que cayó rendido, agotado, y empieza a tener una visión ahí, una visión que le devolvió otra vez la esperanza, que le devolvió otra vez, y tuvo un encuentro con Jesús, y dice que veía una escalera que iba desde la tierra hasta el cielo, y en el cielo estaba el trono de Dios, y por esa escalera descendían y subían ángeles constantemente. Jesús lo que le está diciendo a Natanael aquí es: yo soy esa escalera y yo soy el aliento, yo soy el que te da la solución, yo soy el que te da la esperanza de que vas a volver a subir al reino de los cielos, que vas a ir y que vas a ser salvo. Yo soy tu esperanza para que vuelvas a cobrar otra vez ánimo, para que vuelvas a tener fuerza. Yo soy ese camino. Yo soy la verdad para tu vida. Yo soy la vida. Y con eso Natanael respira esa palabra que sale de la boca de Jesús. Respira esa palabra y tiene el ánimo suficiente para seguir batallando, para seguir peleando, para seguir guerreando. Un encuentro con Jesús fue la solución para la desesperanza. Y es posible que nosotros estemos en desesperanza. Es posible que estemos cansados. Lo que no es posible es que teniendo a un Dios como el que tenemos, nos estemos entregando al pecado, nos estemos dando al pecado. Cosas mayores que estas verás, dice el Señor. Y he sacado como conclusión que quienes quieren abrir los ojos, ven. Es impresionante ver cómo la iglesia de hoy en día está enceguecida por la desesperanza. Es impresionante cómo la iglesia de hoy está enceguecida tal vez por la falta de ánimo, por la falta de aliento. Es impresionante ver eso. Nosotros que hemos visto cosas mayores que las que vio Natanael. Nosotros que hemos sentido todas estas cosas mayores, nos ha revelado misterios inescrutables, nos ha revelado cosas maravillosas. Hemos visto en nuestra vida, hemos evidenciado el poder de la obra de Dios. Nosotros tenemos motivos más que los que tenía Natanael para poder recobrar la esperanza en Cristo y poder volvernos a fortalecer, volver a avivar el fuego. Y si a eso no le haces caso, todo lo que Dios ha hecho en tu vida, entonces hazle caso a la palabra. En los últimos tiempos el Señor no ha hecho sino hablarnos de que debemos de avivar el fuego, y eso no tiene nada que ver con abrir la iglesia. Eso tiene que ver con avivar el fuego en tu casa. Ya lo han predicado varias personas. Desde Doña Nelly predicando: no dejes que tu corazón se enfríe. Sergio predicando: 4 motivos para mantener el fuego encendido. Desde mi esposa predicando: no es justo que estemos en pecado. El pecado no es el lugar donde Dios quiere habitar. Y ahora el Señor diciéndonos: tal vez la desesperanza te está llevando al pecado, pero no tiene que ser así. Jesús ha visto tu dolor. Jesús está contigo. Y la palabra que el Señor nos viene regalando es una palabra de nueva esperanza, es una palabra de nuevo aliento, es una palabra para levantar. En esa palabra hemos visto verdades tan profundas y tan hondas y de mucha mayor utilidad de las que pudo haber visto Natanael. Al encontrarnos con Jesús, iglesia, al encontrarnos con Jesús, podremos conocer la infinidad de cosas que Él tiene. Pero indiscutiblemente, una cosa que tú vas a encontrar al encontrarte con Jesús es lo que encontró Jacob y lo que encontró Natanael. Al encontrarte con Jesús, tú te vuelves a encontrar con la promesa. Jacob encontró ese día allí, en esa visión, a Dios diciéndole nuevamente: yo soy el padre de Isaac, yo soy el padre de Abraham,
y a ti te daré esta tierra por heredad. ¿Qué hizo Dios allí? Volvió y le restableció la promesa. O sea, le volvió a dar la esperanza. ¿Qué hizo Dios con Natanael? Un hombre que venía clamando, sosteniendo, ahí fuerte, guerreando, pero estaba ya desgastado, estaba ya aporreado. ¿Qué hizo Dios con Natanael? Le mostró, aquí llegó tu rey. Aquí llegó quien estabas esperando, a quien tú anhelabas, por quien clamabas allí en ese lugar secreto, en ese clamor de guerra, en ese lugar de guerra, en ese cuarto de guerra. Aquí llegó y eso volvió otra vez y restableció, actualizó la promesa de Dios, tanto para Natanael como para Jacob. Y un encuentro con Jesús para ti, si algo es seguro, es que va a volver a restablecer la promesa de Dios para tu vida. Va a volver a traer las promesas anteriores. Pero vuelvo y repito, iglesia, perdone que sea tan enfático en esto. Dios va a tener un encuentro. Jesús quiere encontrarse con aquellos que han perseverado, están en desesperanza, están en debilidad, están desgastados, pero no han entrado en pecado. Dios no habita en medio del pecado. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 5, versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Si tú quieres ver a Dios en medio de la desesperanza, si tú quieres ver a Dios en medio de la debilidad, en medio de tantas cosas, tienes que tener un limpio corazón. Un limpio corazón. Allí vas a volver a tener otra vez esa esperanza. Y quiero terminar, iglesia, leyéndoles Mateo 24. Mateo 24, ya hemos tocado dos versículos de ese texto bíblico. Leímos el versículo 12 y el versículo 13. Ahorita hicimos referencia a él. Pero quiero terminar mostrándoles del 12 al 14. Mire, el versículo 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Listo. Escrito está. Versículo 13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mas el que persevere, va a haber salvación. Y vuelve y reitera la promesa en el versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Usted y yo vivimos por ese fin. Usted y yo vivimos para que Jesucristo regrese. Y lo estamos esperando. Ahora usted me dirá, pastor, pero es que es mucha espera. Pero es que es mucho, muy largo y fuera de eso la maldad se incrementa cada vez más. Pastor, pero es que la desesperanza nos está atacando. Pero es que hay rivalidad dentro de la iglesia, hay pecado dentro de la iglesia, pastor. Y entonces uno cuando ve ese pecado, se desalienta aún más. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos años estuvo Noé construyendo un arca? La palabra de Dios dice 120 años construyendo un arca. ¿Con quién conversaba Noé? ¿Quién venía a darle aliento a Noé? ¿Dónde se congregaba Noé para poder conservar su esperanza? ¿Cuál era su consejero o su pastor? Un encuentro con Jesús me puede dar fuerzas para trabajar 120 años y más. Y Noé lo supo. Y Noé lo entendió. ¿Por qué usted y yo, que llevamos 5 meses encerrados, no lo entendemos? No hay motivo para pecar. No hay motivo para pecar. El desaliento no es un motivo para fallarle a Dios. Sigue en tu cuarto de guerra, sigue peleando, sigue batallando. Sí, el Señor va a responder. El Señor habrá de responder tus oraciones. El Señor habrá de responder nuestras oraciones. Pero no desfallezcas para que cuando Jesucristo te vea diga, he ahí un verdadero cristiano en el cual no hay engaño, en el cual no hay pecado,
Hay desesperanza, sí, pero eso lo podemos curar, eso lo podemos sanar, dice el Señor. Pero no hay engaño, no hay pecado. No cayó, perseveró. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos. Yo quiero invitarte a que tú ores en la presencia del Señor y tal vez tú estás cansado. Y como dice esa canción antigua de Jesús Adrián Romero, estás cansado del camino. Sediento porque Jesús venga y te renueve la promesa. Necesitamos una actualización de la promesa. Así como tú le actualizas un software a un equipo, tú necesitas que esa promesa, ese es tu software. Necesitas una actualización de esa promesa, que el Señor venga y te la refresque. Y has orado, y has llorado, y has clamado, y el Señor te dice, ahí estás. Y yo te quiero invitar hoy, así como Felipe a Natanael, ven y ve. Ven, ven iglesia, ven a los pies de Cristo, ven, métete con Él, atrévete a ser de los que perseveran, entra en modo resistencia, como dice Mateo 24, versículo 13, pero los que perseveren hasta el fin, esos serán los que vean la salvación. Ven y ve, ven, atrévete a meterte con Jesús y Él te va a volver a restaurar toda esperanza, toda ilusión, toda necesidad va a ser satisfecha allí. Ven, entra en la presencia de tu Dios. Y tal vez tú digas, sí Señor, yo luché como soldado, pero sufrí, pero me cansé, pero me agoté. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado. Ahora dile, sumérgeme en ese encuentro contigo, sumérgeme en el río de tu gloria, sumérgeme, méteme más, Señor, allí. Porque todavía no sé cuánto quede más. Noé esperó 120 años por ver agua. Yo, Señor amado, sigo esperando por ver tu agua. Yo sigo esperando por ver el agua que viene del cielo, el agua que viene del reino, el agua que viene de Dios. Yo sigo esperando por ver a Jesús, mi Señor, mi Salvador, mi Dios. Yo sigo esperando y clamando por ti, Dios. Porque pronto tu regreso. Sumérgeme en el río de tu Espíritu. Sumérgeme en tu gloria, en lo más profundo del encuentro contigo. Hoy me quiero encontrar contigo. Hoy necesito un encuentro contigo, Dios. Necesito refrescar este corazón. Necesito refrescar este corazón con tus promesas nuevamente. Y levantarme, Señor amado, con la fuerza suficiente para seguir batallando y seguir esperando hasta que tú regreses. Y seguir siendo, Señor, un evangelista tuyo, así como Felipe, invitando a que las naciones enteras puedan ver la gloria de Dios. Oh Espíritu Santo, yo ahora te suplico que seas tú derramando de tu gloria sobre cada una de las casas de tus hijos que están haciendo esta oración conmigo. Que seas tú, Señor, derramando de tu Espíritu y trayendo refrigerio espiritual, para que ellos puedan esperar con ánimo, con gozo, con fuerza, seguir esperando en tu promesa, no caer, no desfallecer, porque tú estás ahí en medio de esas oraciones, porque tú prometes que estabas ahí en medio de ese clamor, en medio de esa súplica. Tú estás atendiendo a nuestro corazón, estás atendiendo a nuestra vida, Dios. Bendice, oh Dios, cada uno de estos hogares. Derrama de tu Espíritu Santo. Fluye tu presencia. Renueva, Señor, tu promesa en cada una de esas casas. Levanta y aviva con tu fuego, Dios. Te damos gracias y te exaltamos. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Dios le bendiga, iglesia, en gran manera. Y les renueve en todo tu presencia, Señor. Sumérgeme en el río de tu Espíritu.